Hola, en este lluvioso día quiero compartir con ustedes algo que yo creo que va a ser de utilidad, va a ser interesante para ustedes, los estudiosos de la teoría de sistemas desarrollada por Nicholas Luhmann. Bueno, me voy a centrar a través de un PowerPoint de lo que les quiero señalar. Veamos qué es lo que les quiero señalar. ¿Ya? Yo quiero atender hoy día a una pregunta que es muy recurrente para todos los estudiantes de pre y posgrado. ¿Por qué se hace tan difícil entender la teoría de sistemas desarrollada por Nicholas Luhmann? ¿Dónde reside la dificultad? ¿Y cuáles son los fundamentos para que esta teoría tenga ese grado de dificultad? Bueno, aquí está nuestro amigo Luhmann. Entonces le preguntamos a Luhmann, yo no soy Luhmann, por supuesto, pero la respuesta de alguien que enseña esta teoría, ¿ya? Entonces uno le dice, señor Luhmann, ¿por qué es tan difícil entenderlo usted y entender su teoría? Que parece tan interesante, pero ¿por qué no nos la ha hecho tan difícil? Y probablemente él contestaría, porque es necesario que sea así. Bueno, ¿qué es lo que es necesario? En primer lugar, que para construir una teoría de la sociedad debe haber algún primado, y ese primado tiene que ver con la cientificidad de la misma. Si queremos comprender y explicar la sociedad, debemos intentar hacerlo. Y el medio que contamos para intentar hacerlo ya es desarrollar el instrumental de la ciencia para abordarla. Y en ese sentido, la teoría de Nicholas Luhmann se separa de la tradición, de las tradiciones teóricas de las ciencias sociales, porque se plantea en un claro anormativismo, es decir, no tiene muchas consideraciones normativas o ideológicas o deseabilísticas en la construcción de su teoría, y menos en su exposición. En ese sentido hay una abstinencia muy clara del lenguaje político o el lenguaje ideológico. No porque la teoría de los sistemas sociales plantee que la mirada científica es lo fundamental en la sociedad. No, nada de eso. Sino que solamente se está planteando algo muy coherente con la teoría misma, que la especialización de la política es diferente a la especialización de la ciencia. Y mientras la política se dirige fundamentalmente a la convergencia de las acciones colectivas en torno a la consecución de fines, o al establecimiento de consenso, o al manejo del conflicto, la ciencia se orienta hacia la producción de conocimiento. ¿Qué conocimiento verdadero? Y entre ambos hay, por cierto, ciertas relaciones, están en la sociedad, tanto en la política como en la ciencia. Sin embargo, las operaciones de uno y otro son disímiles. Y cuando se confunden, traen pérdidas tanto para la política, tanto para la ciencia. Ustedes conocemos todos, ¿no? Cuando la política se inmiscuye en la ciencia pierde, y cuando la ciencia se inmiscuye en la política, ya, la discusión política se opaca, ¿ya? Se hace, digámoslo así, no política, se oscurece. Por lo tanto, no hay ganancia. La ganancia está en la especialización, en la diferenciación entre estos dos ámbitos, y finalmente su convergencia en la comunicación de la sociedad como comunicaciones complementarias. En segundo lugar, muchas personas que se interesan por la teoría del sistema provienen de áreas del conocimiento y profesiones en los cuales hay un manejo histórico bastante consolidado de teorías de sistemas y de nociones de sistemas. Sin embargo, suele ocurrir de que las nociones de sistema a las cuales se está acostumbrado en determinadas profesiones, la administración, la ingeniería industrial, la psicología, por cierto, la sociología y la antropología, y en otras disciplinas, tiene que ver con el llamado modelo input-output, es decir, en la teoría general de los sistemas abiertos y adaptativos, que se funda desde Bertalanffy, ¿no? Y cuando se empieza a leer a Luhmann se da cuenta de que hay poco de eso en la teoría de sistemas de Luhmann, y lo que hay más bien es una concepción de sistemas cerrados, sistemas clausurados operativamente, sistemas autopoyéticos, siguiendo la influencia de Humberto Maturana.
Por lo tanto, hay dos enfoques del sistema que se deben, uno de ellos se debe desaprender para abordar la teoría de los sistemas sociales de Nicolás Luhmann, que es el modelo de sistemas abiertos. En tercer lugar, están las expectativas sobre la función de la teoría. Muchos piensan que las teorías en ciencias sociales son un cúmulo de datos, un atesoramiento de investigaciones previas que se sintetizan o una serie de especulaciones acerca del funcionamiento de la sociedad. Y no es así en la teoría de sistemas sociales. La teoría de sistemas sociales es un programa de observación, es una arquitectura que construye un modo de observar la sociedad. De ahí la prolijidad en la definición y caracterización de los conceptos, que finalmente son como sondas que nos permiten diferenciar en la sociedad los diferentes aspectos que podemos distinguir en ella. Es un programa de observación. En ese sentido, la teoría de sistemas sociales se va a relacionar fundamentalmente con la concepción de teoría que tenían los griegos, es decir, contemplación, la acción de contemplar. Luego, en cuarto lugar, hay una posición epistemológica que se va deconstruyendo en la teoría del señor Luhmann, y que él va a llamar los obstáculos epistemológicos, que vamos a desarrollar brevemente a continuación, que en el fondo son, tenemos nosotros unas cerrazones paradigmáticas que nos permiten abordar la complejidad de la sociedad contemporánea y que provienen de la historia de nuestra disciplina. Bueno, lo vamos a dejar pendiente hasta breves minutos más. Luego tenemos en Luhmann una suerte de bricolage de fuentes teóricas, una combinación de fuentes teóricas, muchas de ellas son desconocidas para nosotros porque provienen de otras áreas, provienen de contextos inter y transdisciplinarios, algunos de ellos bastante modernos. No hay muchas referencias a los lugares conocidos, Marx, Weber, Durkheim, etc. Entramos como una teoría social distinta. Y es necesario reconocer algo de eso y vamos a abordarlo. Y cuando entramos a conceptos y autores que nos resuenan, han sido reelaborados y reespecificados por Luhmann y queda a veces muy poco de ellos. Quedan los nombres, quedan las ideas, pero no queda el fondo, se desfonda. Por lo tanto, hay una suerte de dificultades, de una comprensión que debe ser una recomprensión de fuentes. Luego hay un modo peculiar de escritura y de argumentación. No solamente Luhmann escribe en alemán, y el alemán ya plantea ciertas diferencias con la escritura en castellano, lo cual ha hecho muchos pensar de que la dificultad de entender a Luhmann es que está escribiendo en alemán. Sí, es cierto, hay algo de eso, pero también hay otra cosa. Luhmann tiene un run en el cual va discutiendo en su texto a medida que va desarrollando sus ideas con otros autores, fundamentalmente con fuentes filosóficas. Y algunas veces las refiere, otras veces no las refiere. De cierta manera uno piensa a veces en algunos apartados y secciones de los textos de Luhmann, o incluso en las secciones incluidas en sus artículos más pequeños, de por qué Luhmann está hablando de esto, por qué se está deteniendo en esto. Y si no tenemos el trasfondo filosófico del interlocutor ya oculto que tiene Luhmann con el cual está discutiendo y argumentando, bueno, nos quedamos perdidos, decimos de qué está hablando. Y luego tenemos el tema de la construcción típica de Luhmann, que no es una construcción lineal, no es una escalera de hitos consecutivos, de principio a fin, no, es una arquitectura textual laberíntica, él mismo lo ha señalado. Lo voy a demostrar a través de un ejemplo. Y finalmente, no menor, el volumen y extensión de la obra de Luhmann. Su volumen es centenares de artículos, docenas de libros, ya cientos de entrevistas, pero no solamente eso, sobre todo los campos, desde el tema ecológico al tema político, el tema jurídico, el tema del arte, el tema de las organizaciones, etc. Es decir, lo abarca todo. Y luego ahí están los periodos en su obra, en lo cual tienen diferentes énfasis. En su primer periodo, las teorías de la acción tienen un lugar. Hay algo de estructural funcionalismo, hay algo de cibernética, de la cibernética conocida, pero hay un segundo periodo en lo cual todo esto se trastoca con conceptos
claves que empiezan a emerger y pasan a ser centrales, ¿no? Clausura operativa, la noción de autopoiesis que va asociado a eso, el concepto de comunicación, el giro comunicativo, el giro autopoiético, y finalmente está un Luhmann en su último escrito, que es un Luhmann muchísimo más oscuro, que es un Luhmann que tiene que ver fundamentalmente con una suerte de densificación de esta construcción epistemológica que se llama el constructivismo radical, que hace bastante difícil acercarse a Luhmann si es que no hay algunas ideas sobre la lógica de la distinción y la lógica polivalente, ya la lógica matemática de Spencer Brown, de este lógico matemático británico, etc. No hay una discontinuidad, no es que Luhmann al principio hable de una cosa y luego haya terminado hablando de otra, no, sino que hay cada vez una especificación y una utilización de conceptos cada vez más precisos. ¿Ya? Pero la precisión de Luhmann no es necesariamente la precisión del lector que no ha seguido ese camino, que de repente se encuentra choqueado, ¿ya? Con una estructura de argumentación pero tan diversa y compleja. Vamos viendo. Bueno, para meterse en Luhmann, obviamente, lo que uno debe acompañarse es de un gran café, porque obviamente la concentración debe ser grande. Quiero señalarles ya que yo que he leído bastante a Luhmann, de hecho lo enseño, estudié con él, sí, puedo decir que lo conozco más que muchos, ¿ya? No más que todos, sino que más que muchos, ya cada vez que lo leo y lo releo, veo cosas distintas en su artículo, veo matices que he pasado desapercibidos dentro de este hilo, en lo cual laberíntico, en lo cual Luhmann construye sus argumentaciones, por tanto exige concentraciones. Es difícil leer a Luhmann en la locomoción pública, ya es muy difícil destinarle un par de medias horas ya un poquito antes del almuerzo, antes de dormir, no, exige una concentración, exige tener un papel y un lápiz al lado, exige muchas veces tener un texto general que me permita de cierta manera adentrarme a la complejidad de los conceptos que están ahí. Hay glosario, el glosario sobre la teoría social de Nicolás Luhmann de Giancarlo Corsi, de Espósito, de la Elena Espósito, de Claudio Baraldi, son bastante buenos. Yo siempre lo tengo a mi lado, ¿no? ¿Ya? Y es un texto que todos ustedes pueden encontrar. Ahora, me gustaría entrar a lo que se llaman los obstáculos epistemológicos, ¿ya? Que impiden un adecuado estudio científico de la sociedad contemporánea, según Luhmann. En primer lugar, es importante que las teorías y nuestro sentido común considera que la sociedad tiene por unidad básica a los seres humanos concretos y que la sociedad existe y se mantiene por las relaciones que estos seres humanos concretos ya construyen. En otras palabras, la sociedad está compuesta por individuos y por sus relaciones. Para la teoría de los sistemas sociales desarrollada por Luhmann, este es un obstáculo epistemológico, porque la sociedad no está compuesta por seres humanos concretos. La sociedad no vive, tampoco piensa. Para Luhmann, la sociedad está compuesta solamente por elementos sociales, y estos elementos sociales son comunicaciones. Por lo tanto, la sociedad es un sistema autopoiético compuesto por comunicaciones. Ello no significa que no haya personas, por supuesto que lo hay seres humanos, hay seres vivos, pero lo constitutivo de la sociedad, lo sui generis de la misma, no son ellos o ellas, sino que son las comunicaciones que se generan dentro del llamado sistema de la sociedad. Luego tenemos otro obstáculo que es fundamental, ¿ya? Menos extendido que el anterior, o digámoslo así, más implícito, es que es considerar a la sociedad, constituida por seres humanos, por cierto, como una sociedad que se establece, o al menos se integra a través de algún tipo de consenso entre los seres humanos. Bueno, eso pareciera ser contradicho permanentemente. El consenso no es el origen de lo social, sino que más bien es un efecto de lo social. Tanto así que no podemos olvidarnos, y
señalar y subrayar la objeción. Por ejemplo, las relaciones de dominación, la falta de consenso, la conducta desviada, ¿no son acaso sociales? Pero por supuesto que son sociales. Así también la integración, así también la solidaridad, así también la conducta normalizada, son sociales. Por lo tanto, la unidad de la sociedad no puede estar constituida en la presencia o no presencia de consenso. Por lo demás, lo más común en la sociedad más bien son el conflicto y las contradicciones, ¿o no? Bueno, eso está dicho hace mucho tiempo, ¿no? El conflicto y las contradicciones, como alguien lo dijo, ¿no? Marx, ¿no? El motor de la historia, y así. Bueno, por lo tanto, ese es un obstáculo, pensar que la sociedad es solamente un ente integrado compuesto por personas, ¿no? Personas concretas. Y luego hay otra observación, que es de uso muy común, ¿sí? Y del lenguaje muy común, que es considerar que las sociedades se concretan en unidades territoriales delimitadas, lo que permite definirlas de un modo territorial o regional. Por ejemplo, como países. ¿Eh? La sociedad china, la sociedad mexicana, la sociedad argentina, la sociedad francesa, etc. Pero eso es una categorización, no es una conceptualización científica. Por ejemplo, antes podríamos haber hablado en la década de los 70, ¿ya? En la sociedad soviética. Bueno, y hoy día que no hay una Unión Soviética y que eso se pulverizó en diferentes estados, naciones, significa que hay muchas sociedades, que ahora crecieron las sociedades. No, que cambiaron son los países. Frente a eso, Luhmann pretende utilizar otra noción, digamos, que lo que estamos frente en este sistema comunicativo, en este sistema autopoyético, es la sociedad mundial. Y sobre esa base, sobre esa referencia, va a ser su desarrollo en la teoría de los sistemas sociales, no sobre el análisis de Alemania o de Francia o de Europa o de América Latina, sino que la imagen de la sociedad mundial, funcionalmente diferenciada, como se puede apreciar en su obra y en su teoría de la sociedad contemporánea. Y por último, lo más complejo de nuestros obstáculos epistemológicos es considerar que las sociedades, ¿ya?, pueden observarse como relaciones de seres humanos en territorio y en espacios definidos, ¿ya?, manteniendo una ficción, y esto es lo más importante, de que hay una separación entre un sujeto y un objeto, entre un sujeto que observa, el sentido social, y un objeto observado, interacciones sociales, sociedades, movimientos sociales, etc. Pero el observador está fuera de la sociedad. Es un ente independiente, es algo externo. Incluso una teoría de la sociedad está fuera de la sociedad. ¿Desde dónde se constituye la posibilidad de una observación externa de la sociedad? Bueno, eso no, lógicamente y empíricamente no es posible. Frente a eso, Luhmann propone, en lo que respecta a su teoría de la sociedad, en la cual se habla de la sociedad, se describe sobre la sociedad, que es una teoría autológica, forma parte de la sociedad, forma parte de sus propias construcciones. Y por otro lado, propone, dado que no existe esta observación externa a lo social, la observación de segundo orden, es decir, una proposición en la cual la observación de la sociedad es observar observadores, observar cómo la sociedad se observa a través de los observadores de la sociedad, sean estos movimientos sociales, el sistema político, una organización, etc. Es decir, hay un desmontaje de criterios epistemológicos. La sociedad no está compuesta por personas, no está basada necesariamente en el consenso, no puede definirse territorialmente y tampoco puede ser observada desde afuera. Bueno, si lo analizamos con detalle y escuchamos con atención y leemos con atención otros textos, vemos que estos obstáculos epistemológicos no son obstáculos, sino que son los fundamentos de muchas teorías y de muchos textos y de muchas ideas acerca de la sociedad, que para la teoría de los sistemas sociales, en el fondo, son los que estarían impidiendo un adecuado estudio científico de la complejidad de la sociedad contemporánea. Bueno, lo anterior requiere un gran café, por cierto, ¿eh? Pero no solamente lo dicho,
es importante. Ustedes se recuerdan, numerosas fuentes, hay muchas. Solamente quiero señalar algunas de ellas, que otras 7. ¿Qué fuente? Obviamente que penetrar en la teoría de los sistemas sociales implica saber algo de teoría general de sistemas y cibernética, por lo menos saber aquello que permanece y aquello que se superó. Saber quién era, cuáles eran las preguntas de von Bertalanffy, las preguntas de los cibernéticos como Wiener o Ashby. ¿Qué trataban ellos? ¿Cómo aumentaron el nivel de abstracción para observar los fenómenos, incluso los fenómenos sociales? También saber algo de lo que incorporó el funcionalismo antropológico, que introduce las nociones de sistema de una manera muy concreta, digamos así, muy fáctica, muy empírica, en definiciones que en la actualidad nos parecen muy simplistas, de que la cultura es un conjunto de elementos interrelacionados, en lo cual cada parte realiza su determinada contribución al conjunto, del cual ya está constituido. Funcionalismo antropológico. La teoría de sistemas sociales y Luhmann no desarrolló muchas ideas, pero sí tuvo una gran admiración sobre la obra, por ejemplo, de los funcionalistas clásicos antropológicos, sobre todo por el método de los funcionalistas, el método de las equivalencias funcionales. Cómo los antropólogos logran comparar diferentes expresiones sociales a partir de un parámetro común y la establecen como equivalentes. Esa obra la desarrolla Malinowski, Raquel Brown, los funcionalistas clásicos. Esta idea de los equivalentes funcionales tiene ciertos correlatos con las teorías de sistema y teorías cibernéticas, con las nociones de equifinalidad, multifinalidad. Hay muchas maneras con las cuales se desarrollan ciertas actividades que son fundamentales para la sociedad. Y eso lo aporta el funcionalismo clásico en sus investigaciones empíricas. Luego está la noción de sentido. La sociedad no es una máquina, ni es un organismo. La sociedad es un sistema en lo cual se va produciendo cierto tipo de conexiones, cierto tipo de vinculaciones que no provienen de un universo natural ni mecánico. Y esas combinaciones, esas vinculaciones son vinculaciones de sentido. Y en ese sentido, iba a decir, en ese aspecto, la teoría de los sistemas sociales de Luhmann recoge mucho del tema de Husserl, sobre todo la noción de horizonte, en lo cual ya, la actividad social se desarrolla en un horizonte que tiene actualidad y tiene algo posible. Ese mundo no existe en los organismos, el mundo del sentido, ni tampoco existen las máquinas, pero sí es lo característico de la actividad social humana, de las sociedades. Y eso es lo que da lugar a la posibilidad de la contingencia, de que las cosas pueden ser de otra manera. Y eso tiene que ver mucho con la filosofía y la fenomenología iniciada por Husserl. Claro que en el caso de Luhmann, sin utilizar los conceptos de intersubjetividad que después desarrollan los fenomenólogos. ¿Ya? Dado que para Luhmann la intersubjetividad carece de sentido porque deja de ser subjetividad, si es inter. Y si el inter, ¿dónde está? ¿No? Bueno, ya. Es una crítica muy, muy importante a los fenomenólogos y que hasta el momento no les ha gustado mucho escuchar eso de Luhmann. Y de ahí que una de las grandes resistencias a la teoría sistémica luhmanniana, más que provenir de fuentes estructural funcionalistas o marxistas, provienen fundamentalmente de una sociología del sentido, sociología comprensiva, que no admite este desfondamiento de la subjetividad. Luego tenemos otras nociones importantes, por ejemplo, la cibernética de segundo orden. La cibernética de segundo orden ya es de cierta manera una complementación y superación a su vez de la teoría cibernética original, que es una teoría de sistemas que se autocontrolan. La cibernética de segundo orden es una cibernética que apunta al crecimiento, a la amplificación, a la historia, al aprendizaje, hay autores fundamentales
fundamentales, von Fester, Mayurama, que nos hablan de cómo se producen los cambios, ¿ya?, a través de procesos de autocausación, ¿ya?, de autorregulación, de autoestructuración. Eso tiene que ver con la cibernética de segundo orden, una fuente que importantísima, ¿ya?, en el desarrollo de la teoría de los sistemas sociales. Y ni hablar de las teorías de la sociedad universalista, porque efectivamente en una época en la cual las teorías universales cayeron en decrédito, y es el momento en que Luhmann está escribiendo la suya, Luhmann mira las teorías universalistas de la sociedad, mira la teoría de Marx, mira el estructural funcionalismo, las observa como modelos de comprensión de lo social en su globalidad, aunque se distancia claramente de los fundamentos de una y otra. La biología celular y la biología del conocimiento desarrollada por los biólogos chilenos Maturana y Varela, sin duda, es fundamental en la comprensión y en el impacto más intenso del trabajo de la teoría de sistemas sociales en Luhmann. Y es lo que probablemente lo haga más conocido y más polémico. La teoría de la autopoiesis está concentrada fundamentalmente en ese punto, en los trabajos Maturana y Varela, en la biología de la célula y en la biología del conocimiento. Pero la teoría de sistemas sociales no es el traspaso de la biología a la sociedad, sino que es una reespecificación de la enorme e importante teoría de la autopoiesis desarrollada por estos biólogos. Luego está lo que les hablé hace un rato, las epistemologías constructivistas de las distinciones. Es un tema fundamental. Cuando hay una concepción en lo cual es un obstáculo señalar de que hay sujeto y objeto para el análisis, el estudio, la comprensión y la explicación de lo social, y se diluye esa diferencia, una nueva epistemología emerge, y esa es la epistemología constructivista o la epistemología de las distinciones, en lo cual la realidad emerge a través de una producción de observadores. Y eso lo da cuenta una forma epistemológica muy densa y muy consistente, que es el constructivismo, que se vincula fuertemente con las operaciones con las cuales se construye la sociedad, que es la lógica de la forma, Spencer Brown, la lógica polivalente, ya, de Walter Gunther, que son lógicos que empiezan a analizar de que ya al quedar superadas las formas lógicas tradicionales para observar fenómenos complejos, ya van construyendo nuevas maneras de reconocer a través del conocimiento, del uso de nuestros recursos lógicos, cómo establecer mayores distinciones, mayores diferenciaciones, usando la capacidad racional. Bueno, estas son algunas. Yo los invito a ustedes ya a mirar cada uno de estos autores. Algunos tendrán mayor cercanía o menor cercanía en sus propias formaciones, pero indaguen de ellos ya a través de Internet. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hicieron cada uno de ellos? Y eso que aquí no le he puesto las referencias filosóficas. La influencia de Hegel en Luhmann es enorme. La influencia de Kant es enorme. Es decir, efectivamente, no solamente Husserl, que lo estamos hablando del fenomenólogo, ya, en Luhmann hay mucho hegeliano y hay mucho kantiano, y hay una superación de ambos, porque hay enorme diferencia entre Kant y Hegel, por supuesto, en términos filosóficos. ¿Ya? Es decir, ¿cómo hace esta, digamos así, mezcla, hibridación Luhmann? Un elemento importante. Muchas veces está hablando con ellos. En su, que señalé antes, su rum de sus textos, ¿ya? Está hablando de ellos, está hablando de Kant, está hablando de Hegel, ¿no? Hay mucha filosofía de trasfondo, aunque la teoría de sistemas sociales no es una teoría filosófica, sino que más bien un programa de observación y de comprensión de la sociedad moderna, la sociedad compleja, la sociedad contemporánea. Ese es el objetivo de esta teoría. Así que, otras objeciones, ¿ya? ¿Y cómo se supera? ¿Ya? Los obstáculos epistemológicos, bueno, vinculando fuentes distintas.
Ahora, sobre la extensión del trabajo lumaniano, la extensión es enorme. Ya les dije, son centenares de artículos, pero también docenas de libros, libros de todas las materias. Muchos de ellos afortunadamente traducidos al castellano, gracias al esfuerzo de varios investigadores y gente que se especializó en Luhmann. Uno de los más destacados, por cierto, es Javier Torres Nafarrate, de la Universidad Iberoamericana de México, que a través de su empuje y a través de su esfuerzo se han traducido las obras más importantes de Luhmann al idioma castellano, incluso antes del inglés. Han sido algunas de ellas traducidas al inglés mucho más recientemente a el castellano, a través del trabajo de las editoriales y a través del esfuerzo de Javier Torres en México. Pero también hay otros traductores importantes que han desarrollado recientemente, el profesor Aldo Mascareño, la economía de la sociedad, una traducción importante, el profesor Hugo Cadena ha traducido artículos, el profesor Darío Rodríguez, y muchos otros en Latinoamérica ya lo han hecho. Están disponibles y son excelentes traducciones, ni hablar también de los profesores españoles que han hecho traducciones de primera categoría, José Choverriaín, Blanco, etc. Ahora, Luhmann, uno lo ubica en sus textos, en sus centenas de artículos, docenas de textos, ¿cómo lo ubica? ¿Cómo lo va ubicando? Uno diría, así como categoría, Luhmann empieza a escribir a fines de la década de los 60, ¿ya? Por lo menos hacerse conocido su trabajo. Pero si uno quisiera centrarse en volúmenes más densos de su obra, diría, punto de partida, ¿ya? Sistemas sociales. ¿Ya? Luhmann en el fondo diseña su teoría, hace como una especie de prototipo de lo que va a ser su teoría de la sociedad contemporánea en este libro, ¿ya? Sistemas sociales, Sociales Systemi, que fue publicado en 1984, fue escrito por lo menos un par de años, ¿no? Antes. ¿Ya? Y hay una traducción en castellano, varias traducciones en castellano, Sistemas Sociales se llama, la primera creo que es de 1991, de Herder, de la Universidad Iberoamericana. En ese libro Luhmann construye su arquitectura conceptual. ¿Ya? Ahí también está presente lo que denominé antes el giro autopoyético. Ahí está la presencia del concepto de autopoiesis, ya, que va a desplazar la noción de sistemas autorreferenciales a la cual aludía Luhmann, pre-autopoiesis. Bueno, y en ese lapso de tiempo, de 1984 hasta mucho tiempo después, Luhmann, ¿qué es lo que hace? Luhmann empieza a pasar revista a los diferentes ámbitos relevantes de la sociedad y empieza a publicar libros específicos. Por ejemplo, estos son ejemplos, porque hay muchos otros, ¿no? La economía de la sociedad en el año 88, la ciencia de la sociedad en el 90, el derecho de la sociedad en el 93, la realidad de los medios de comunicación de masa del 96, el arte de la sociedad del 97, la política de la sociedad del 2000, la religión de la sociedad del 2000, publicado, organización y decisión en el 2000, el sistema educativo de la sociedad del 2002, la moral de la sociedad el año 2008, y así muchísimos otros más. Como por ejemplo, allá arriba estoy viendo del cuadro, ya el amor como pasión. También hay otra traducción en castellano bien interesante. Estructura y semántica, que es una colección de artículos muy relevante, que varios tomos, ¿no? Ahí está el tomo 1, dice Band 1. Y esta arquitectura luhmanniana y esta, entre comillas, aplicación a ámbitos específicos que se llaman sistemas sociales, ¿no? La economía, la ciencia, el derecho, los medios de comunicación de masa, el arte, la política, la religión, las organizaciones,
la educación, la moral y otro, culmina el año 1997 con la publicación de una de las últimas obras de Luhmann, que es La sociedad de la sociedad, 1997, que también tiene una traducción al castellano que se llama La sociedad de la sociedad, un texto cumbre, un texto enorme, en lo cual de cierta manera hay una síntesis de todo lo anterior desarrollado por Luhmann. Ahora, el libro es grueso, es enorme, pero es una síntesis, así que tampoco se trata de un libro fácil en lo cual confluyen todas las ideas luhmannianas. Hay en ese texto de Luhmann, La sociedad de la sociedad, que es bastante leído y bastante citado, una alta complejidad que obliga a mirar los textos más específicos y volver también al texto Sociales sistemas sociales, para ver la elaboración de los conceptos que han sido aplicados en la sociedad de la sociedad. Bueno, un volumen enorme, son miles y miles de páginas, todo lo que se ha escrito. Ahora bien, el tema del laberinto que señalé anteriormente. La teoría de los sistemas sociales supone considerar siempre, y esto es una característica de todas las teorías del sistema, pero está puesto de una manera muy contundente en la obra de Luhmann, supone considerar simultáneamente una multiplicidad de distinciones, y estas distinciones no pueden ser tampoco consideradas como aisladas o separadas, sino que se remiten mutuamente. Eso da lugar a una forma de argumentación laberíntica. Y aquí quiero señalarles yo lo siguiente. Aquí están las secciones que componen el libro Sistemas Sociales, aquí en castellano. Sociales Sisteme, que hablé en la lámina anterior. Y hay 10 secciones, ¿ya? Sistemas sociales, doble contingencia, sistema de entorno, interpretación, sentido, dimensión del sentido, complejidad, experiencia de acción, comunicación, tiempo, ¿ya? Autorreferencia, etc. Entonces, una vez se le preguntó a Luhmann sobre la estructura de ese libro, cómo estaba estructurado. Y Luhmann dibujó en una pizarra en ese momento, a mí me tocó ver una de sus manifestaciones, no de una manera tan limpia como está aquí, tan estrecha como haya sido construido. Si ustedes se fijan en esta lámina, ya la de abajo, hay una serie de flechas y una serie de números. Cada uno de los números refleja una de estas secciones y cada una de estas flechas refleja las direcciones de cada una de estas secciones. Y aquí tenemos el misterio. ¿Ya? El capítulo 1 está relacionado con el capítulo 7, no solamente con el 2, pero también con el 5. El capítulo 5 está relacionado con el 2, pero también con el 12, y también con el 6. El 6 está relacionado con el 8. El 8 está relacionado con el 10, pero el 8 está relacionado con el 9 también. El capítulo 12 vuelve sobre el 7, es decir, autorreferencia vuelve sobre complejidad. Complejidad vuelve sobre el 3, pues sobre el sistema entorno, etc. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos una pirámide conceptual que al final se llega al final, o al final de una escalera en la cual se visualiza el horizonte, ¿no? Esto es lo que siempre yo he tratado de decir frente a la obra de Luhmann. Puede ser en sus libros, puede ser en su obra completa, puede ser en algún artículo, que al final está el principio. Es decir, tenemos que volver siempre sobre lo anterior, siempre sobre lo anterior. Al final se nos despliega todo esto. Esto es en un texto, pero no piensen que es solamente en un libro. Esto ocurre también en un artículo. A veces también ocurre en una buena entrevista de Luhmann. Aparece la necesidad de, en sus frases finales, volver hacia las respuestas anteriores. ¿Por qué? Porque tiene una construcción de este tipo. No es una construcción anárquica, desorganizada, que haya que ver ahí dónde están las claves, qué sé yo, no. Hay
una lógica subyacente y que tiene que ver fundamentalmente con una metodología práctica de Luhmann que inicia muy tempranamente y que lo pueden ver aquí arriba, que es el fichero de Luhmann. Luhmann era, aparte de un gran escritor de texto, era un gran lector. Y sus lecturas, codificaba sus lecturas en fichas. Y es famosa la existencia del fichero de Luhmann, que es de cierta manera casi una biblioteca de fichas en la cual el autor va colocando fichas y las va numerando. Y va estableciendo codificaciones sobre cada una de estas fichas. De tal manera de que no son consecutivas, sino que están presentes en diferentes cajones. Y el autor que hizo este fichaje, porque esto fue un trabajo para Luhmann, no es un trabajo de bibliotecología, es un trabajo que hizo él para sí mismo, organizó todo lo que había leído en base a esto. Ahora, en la actualidad, eso se hace a través de sistemas computacionales. En su época, y desde que Luhmann empieza a desarrollar esto, está a papel y a fichas de cartón, y ahí está la letra de Luhmann, a qué es lo que se está refiriendo, etc. Hay un documental sobre eso en internet, sobre el fichero de Luhmann, que ustedes pueden acceder a él, que es muy, muy famoso. ¿Cómo organiza eso? Todos nosotros hemos hecho resúmenes, aprendimos alguna vez a hacer fichas, hacemos síntesis a través de los computadores, digitando, etc. Bueno, él lo hizo de esta manera. Y la construcción de sus textos tiene mucho que ver con eso. Y eso explica por qué aparentemente salta de un lugar a otro. En realidad no está saltando. Hay una estructura subyacente detrás de todo eso que da y que permite esta forma laberíntica. ¿Ya? Porque uno se hace la pregunta, ¿cómo asoció esto con esto otro? ¿Cómo llegó a esa asociación y no a otra? Entonces uno tiene que acordarse de su famoso fichero. ¿Ya? Sin duda en su cabeza también debe haber habido un metafichero sobre el fichero, obviamente. Pero aquí ustedes tienen varias relaciones importantes. Uno, que los libros pueden empezar a leerse de diferentes partes, porque no hay una asociación directa entre un capítulo, una sección y otra, sino que al final todas estas confluyen, ¿ya?, en una vinculación mutua y uno va entendiendo una cosa por la otra. Y finalmente, este es el libro culmine de Luhmann, se recuerdan el que hablamos antes, ¿no? La sociedad de la sociedad, publicado en 1997 y en castellano la versión que estamos viendo del 2007. Este es su gran texto, como dice su final teórico. Luhmann fallece poco tiempo después de este libro. No fue el último libro que estuvo escribiendo Luhmann, hay otro. ¿Ya? Hay un libro sobre organizaciones, también bien conocido, que es más o menos paralelo a este. ¿Ya? En lo que respecta a su fecha de producción. También está en castellano. ¿Ya? Las organizaciones, creo que se llama. No me recuerdo en este momento el concepto, pero el nombre, el título, pero estamos más o menos el mismo año y también hay ciertas obras póstumas. Que han sido recopilaciones de clases, recopilaciones de eruditos, expertos y discípulos de él en Alemania. Sobre todo hay obras póstumas que refieren a los primeros periodos de Luhmann, que son bastante interesantes, son bastante más eruditos, ¿ya? Y eruditos, es decir, reúnen numerosas fuentes y empiezan a trabajar numerosas fuentes, ¿ya?, sobre los derechos humanos, derechos fundamentales, un gran texto también, bastante antiguo el Luhmann, ¿no? Bueno, esas cosas se han publicado relativamente más recientemente. Todavía hay mucho que publicar, dicen, ¿no? Dicen los expertos. Hay muchas referencias y muchos trabajos de Luhmann que no han sido publicados. Y por último, en esta lámina final está un poco la idea matriz desde mi punto de vista de qué es lo que significa un programa de observación en la teoría de sistemas sociales, ¿ya? Y es que uno pesca un libro de Luhmann, un texto, un artículo, una conferencia, una clase sobre Luhmann, ¿ya? ¿Cómo podría pescar este libro, la teoría social? Y empieza a leerlo. Lo lee y empieza a asimilar las distinciones, la manera de observar, el lente con el cual, ¿ya?,
se ha construido para observar la complejidad de la sociedad. Y el resultado de la lectura de Luhmann es la aplicación de ese lente para observar por cuenta propia, por nuestras posibilidades, la sociedad y los fenómenos que nos rodean. En otras palabras, con Luhmann no aprendemos, entre comillas, a cómo es la sociedad alemana y ver cómo la sociedad alemana es, y luego mirar a nuestros alrededores, qué tan alemanes somos los latinoamericanos, es decir, muy poco, por cierto, sino que lo que aprendemos en Luhmann es a mirar la sociedad. Y por lo tanto, la teoría de sistemas en Luhmann no es una teoría particularista, por llamarlo de alguna manera, anclada genéticamente a una estructura anglo-eurocéntrica, sino que es un programa de observación que nos permite observar los fenómenos que nos rodean, nuestra propia historia, nuestras propias características, nuestras propias peculiaridades, nuestras propias, llamémoslo así, en el lenguaje clásico de los antropólogos, nuestras propias expresiones culturales. Porque lo que nos proporciona la teoría de los sistemas sociales es un lente de observación. Es decir, la teoría de los sistemas sociales, una vez que lo aprendemos, ya nos entrega un instrumento para trabajar. ¿Y qué significa trabajar en una teoría científica? Bueno, investigar, pues. Intentar dar buenas explicaciones y entregar mejores comprensiones a los fenómenos que nos rodean, sean estos migraciones, la pandemia, las exclusiones sociales, el narcotráfico, la globalización, el neoliberalismo, la investigación interespacial. Bueno, todo eso está abierto. Por eso, ¿no?, nosotros, los sistémicos, y en este caso también lumaniano, decimos, tenemos Luhmann para rato. Bueno, eso es lo que quería señalarles ahora. Muchas gracias y espero que el café les haya alcanzado para lo que hemos hablado hasta ahora. Para mí ha sido muy, muy grato hacer esta síntesis porque también era, de cierta manera, una deuda. Espero poder hacerlo mejor en otra ocasión y reunir las ideas y las inquietudes de ustedes cuando enfrentan esto, que podemos hacer la gran muralla de meterse a la teoría del sistema, tal cual la desarrolló Nicolás Luhmann. Bueno, sigue lloviendo, un día frío aquí en Santiago de Chile. Adiós, estén muy bien.